de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 45, 47, 54, fracción 27, párrafo primero 79, párrafo primero 83, párrafo segundo 84, párrafo primero 84 y 84 bis, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 2, fracción 17 y 122, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala es competente para designar a los magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción quinta, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 45, 47, 54, fracción 27, párrafo primero 79, párrafo primero 83, párrafo segundo 84, párrafo primero 84 bis, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 2, fracción 17 y 122, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y artículo tercero transitorio del decreto número 131 del Congreso del Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 12 de abril del año 2018. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala declara válido el procedimiento de selección de una magistrada y un magistrado, ambos propietarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, y sus respectivos suplentes para el periodo comprendido a partir del día 1 de septiembre del año 2018 y hasta el día 31 de agosto del año 2024. Artículo tercero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafo segundo, fracción quinta, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 45, 47, 54, fracción 27, párrafo primero 79, párrafo primero 83, párrafo primero y segundo 84, párrafo primero y 84 bis, párrafo segundo y tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 2, fracción 17 y 122, párrafo primero, tercero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. La 62ª legislatura del Congreso del Estado designa a María Isabel Pérez González y a Marcos Tupapacho Domínguez como magistrados propietarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala para el periodo comprendido a partir del día 1 de septiembre del año 2018 y hasta el día 31 de agosto del año 2024. Artículo cuarto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafo segundo, fracción quinta, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 45, 47, 54, fracción 27, párrafo primero 79, párrafo primero 83, párrafos primero y segundo 84, párrafo primero y 84 bis, párrafo segundo y tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 2, fracción 17 y 122, párrafo primero, tercero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala designa a Teodora Popocat Nava y a Javier Caporal Rodríguez como magistrados suplentes de los magistrados propietarios nombrados conforme al artículo anterior en su orden del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala para el periodo comprendido a partir del día 1 de septiembre del año 2018 y hasta el día 31 de agosto del año 2024. Artículo quinto. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción quinta, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, octavo transitorio, párrafo tercero del decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo del año 2015, 45, 47, 54, fracción 27, párrafo primero 79, párrafo primero 83, párrafo primero y segundo
84, párrafo primero y 84 bis, párrafo segundo y tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo tercero transitorio, apartado B, supuesto número 1 del decreto número 136, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 6 de noviembre del año 2015. Artículo 4 transitorio, párrafo primero del decreto número 16, que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 18 de julio del año 2017. 2. Fracción 17ª y 122, párrafo primero, tercero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, los magistrados propietarios o suplentes, en su caso, designados conforme este decreto deberán integrar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala conjuntamente con el magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que se encuentra en funciones al momento de la aprobación del presente, quien formará parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala por el tiempo restante de su previa designación. Artículo 6. Con fundamento en las disposiciones normativas invocadas en el artículo anterior, se declara formalmente integrado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54, fracción 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 14, fracción primera, punto B del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los ciudadanos María Isabel Pérez González y Marcos Tecopacho Domínguez deberán comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala a rendir protesta de ley para entrar en funciones de magistrados propietarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, previa identificación plena mediante el documento oficial en que obre su fotografía. Artículo 3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 transitorio, párrafo primero del decreto número 16, que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 18 de julio del año 2017, 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y tercero, transitorio del decreto número 131 del Congreso del Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 12 de abril del año 2018, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala deberá celebrar su sesión de instalación a más tardar el día 10 de octubre del año 2018 y en la misma designar a su presidente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2 transitorio, párrafo 3 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Al celebrarse la sesión de instalación a que se refiere el párrafo anterior, se extinguirá para todos los efectos la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los asuntos que sean del conocimiento de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado y se encuentren pendientes de resolución definitiva firme, seguirán siendo tramitados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, debiéndose comunicar personalmente a las partes esta circunstancia y la integración del mismo en el primer auto que se dirige. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, conforme a sus atribuciones, dictará las normas internas para el tratamiento de los expedientes relativos a los asuntos en trámite que reciba de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin perjudicar los derechos de las personas involucradas en esos asuntos. Artículo 4. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracciones
primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de este Congreso del Estado para que, una vez aprobado este decreto, lo notifique al gobernador del Estado de Tlaxcala, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través de su presidente, conforme a lo previsto en el artículo 28, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, al magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y a los ciudadanos María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez para los efectos conducentes, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la Sala de Comisiones Xicotenca Latzayecatzi del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicotenca, a los 22 días del mes de agosto del año 2018, la comisión dictaminadora, todos diputados: Ignacio Ramírez Sánchez, presidente; Gloria María Hernández vocal; Sandra Corona Padilla, vocal; Carlos Morales Vadillo, vocal; Agustina Huerta, vocal; Fidel Águila Rodríguez, vocal; Héctor Israel Ortiz, vocal. Es cuatro. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe la propuesta, sírvanse a manifestar su voto mediante voto electrónico. Se informa el resultado de la votación: 22 votos a favor, 0 votos en contra. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción 4 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, se van a manifestar su voluntad de manera económica. Informa del resultado de la votación: 22 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sí van a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elaborar el decreto y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el segundo punto de la convocatoria, se pide al secretario parlamentario invite a pasar a esta sala de sesiones a los licenciados María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez para que rindan la protesta de ley ante el Pleno de esta soberanía, para el efecto de entrar en funciones de magistrada y de magistrado propietarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala durante el periodo comprendido del día 1 de septiembre del 2018 al día 31 de agosto del 2024. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Licenciada María Isabel Pérez González y licenciado Marcos Tecuapacho Domínguez protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado,
y las leyes que de ellas emanan, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado de Tlaxcala. Si no lo hicieran así, el Estado y la Nación se los demandan. Se pide al secretario parlamentario acompañe a la magistrada y al magistrado propietarios del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Tlaxcala al exterior de la sala de sesiones. Por favor, de tomar asiento. Se pide a la Secretaría elabore el acuerdo y el secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo para su publicación correspondiente. Para desahogar el tercer punto de la convocatoria, se pide a la ciudadana diputada Yasmín del Rosso Pérez, en representación de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a la lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus familias para el Estado de Tlaxcala. Con el permiso del presidente de la mesa. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 62-033/2018, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus familias para el Estado de Tlaxcala, presentada por el ciudadano Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del Estado, asistido por el ciudadano Tito Cervantes Cepeda, secretario de Gobierno, de conformidad con la facultad conferida por el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 y 82, fracciones sexta y vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracciones sexta y vigésima, 38, 43 bis, 57, 82, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Estas comisiones proceden a dictaminar con base en el siguiente resultado. Único. El gobernador del Estado, en su iniciativa con proyecto de decreto, cuyo contenido en obvio de transcripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen, en lo conducente manifiesta lo siguiente. Con fecha 11 de enero de 2017, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el decreto número 312, por el que se expide la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus familias para el Estado de Tlaxcala, que abroga a la Ley de Protección a Migrantes y sus familias del Estado de Tlaxcala, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de fecha 10 de diciembre del 2012, estableciendo la creación del Instituto Tlaxcalteca de Atención a los Sujetos Migrantes y sus familias como un organismo público descentralizado en sustitución a la Dirección de Atención a Migrantes dependiente del despacho del señor gobernador del Estado de Tlaxcala. Para efectos de lo anterior, en el decreto antes mencionado se estableció que la creación del instituto está condicionada para la dictaminación financieramente viable de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Por lo anterior, la Secretaría de Planeación y Finanzas, en coordinación con la Dirección de Atención a Migrantes dependiente del despacho del ciudadano gobernador del Estado de Tlaxcala, llevaron a cabo un análisis y proyección presupuestal para determinar la conveniencia o no de contar con un organismo público descentralizado estatal en sustitución de la actual Dirección de Atención a Migrantes. Con el antecedente narrado, las Comisiones Unidas emiten los siguientes considerados. Primero, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En esta tesitura también se determina el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. En este sentido jurídico, el artículo 54 de la Constitución Política Local, al establecer las facultades del Congreso en su fracción segunda, le confiere reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el estado de conformidad con su competencia. Por cuanto hace a la competencia de las comisiones dictaminadoras, es aplicable lo dispuesto por el artículo 43 bis, fracciones sexta y séptima y 57, fracción tercera del Reglamento Interior
de Tlaxcala. Con los preceptos descritos se justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar, estudiar y resolver el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen. Segundo, en efecto, la emisión de la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus familias para el Estado de Tlaxcala pretendía modificar la naturaleza jurídica del ente encargado de operar y diseñar los programas y políticas públicas dirigidos hacia la protección de los sujetos migrantes en nuestra entidad. Dicha norma contempla la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Instituto Tlaxcalteca de Atención a los Sujetos Migrantes y sus familias, el cual debe relevar a un organismo dependiente del despacho del gobernador con jerarquía de dirección. Sin embargo, dicha situación se encontró desde la concepción del citado instituto subordinada a que el Poder Ejecutivo determinara la viabilidad financiera para la creación de un ente de tales características. Lo anterior deviene de lo que estableció por el artículo 274A del Código Financiero Local, que de manera literal determina lo siguiente. Artículo 271-A. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Congreso deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local se realiza en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual se sujetarán a la capacidad financiera del Estado. Tercero, en ese orden de ideas, el gobernador del Estado en su iniciativa determina la no viabilidad financiera en cuanto a la creación de un organismo descentralizado como lo sería el Instituto Estatal al hacer el análisis de impacto presupuestario. Por ello conlleva, determinó que el presupuesto asignado a la Dirección de Atención a Migrantes es cercano a los 5 millones de pesos, que al crearse un órgano descentralizado el presupuesto con el que se le deberá dotar supuestaría los 12 millones de pesos. Además de lo anterior, la plantilla laboral aumentaría de 15 a 30 trabajadores, impactando la partida de sus servicios personales, así como las relativas a materiales y suministros, servicios generales, entre otros. Dicho gasto sería excesivo y no se justificaría, puesto que ello únicamente conllevaría a un aumento de la burocracia, aunado a que la función para la que ha sido diseñada este ente público, como lo es la Dirección de Atención a Migrantes, puede realizarse con los recursos con los que cuenta. Cuarto, las comisiones que suscribimos consideramos acertados los argumentos expuestos por el iniciador, dado que los entes públicos deben cumplir el objeto para el que fueron diseñados, más allá de la naturaleza jurídico-administrativa que se prevé en las normas, pues en este caso que nos ocupa, las atribuciones de la dirección están perfectamente definidas en la ley y estas no sufren modificaciones alguna. Sin soslayar que el utilizar los recursos públicos de forma austera deberá ser prioridad de todo gobierno, pues ello implica disminuir el gasto dirigido a la operación de los entes que conforman la administración pública, gasto corriente, y por ello tener más recursos disponibles para realizar gasto de inversión, es decir, aquel que debe ser implementado en acciones que impactan de forma directa en el desarrollo del Estado. Por los razonamientos anteriormente expuestos, estas comisiones dictaminadoras se permiten someter a la amable consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 7, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala. Se reforman la fracción quinta del artículo 2, el artículo 3, el artículo 7, el artículo 10, el artículo 11, el artículo 12, la fracción primera del artículo 14, la denominación de la sección segunda del capítulo cuarto de las autoridades estatales en materia de protección y atención a los sujetos migrantes para quedar como sección segunda de la Dirección de Atención a Migrantes, el primer párrafo del artículo 16, la denominación de la sección cuarta del capítulo cuarto de las autoridades estatales en materia de protección y atención a los sujetos migrantes, para quedar como de la Dirección General, en el artículo 25, el artículo 26, el primer párrafo del artículo 27, la fracción segunda del artículo 28, el artículo 29, la fracción quinta del artículo 30, el artículo primero transitorio se deroga, el artículo 17, el artículo 18, la sección tercera denominada del Gobierno y la Administración del Instituto, el capítulo cuarto de las autoridades estatales en materia de protección y atención a los sujetos migrantes y sus familias, los artículos 19, 20, 21,
21, 22, 23 y 24 de la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus familias para el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 2. Del primero al cuarto quedan igual. Quinto, dirección de atención a migrantes. Del sexto al décimo quedan igual. Artículo 3. La aplicación de esta ley corresponde al titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Dirección de Atención a Migrantes, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como a los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, con el auxilio de los poderes legislativos y judicial y los organismos públicos autónomos. Artículo 7. En la aplicación de esta ley, la Dirección podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y con los ayuntamientos cuyas atribuciones estén vinculadas con el objeto de esta ley. Artículo 10. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en ejercicio de sus respectivas atribuciones y en coordinación de la Dirección, diseñarán e implementarán políticas públicas y programas especiales para la protección, prevención y atención de los sujetos migrantes y sus familias en materia de salud, educación, cultura, equidad y género, desarrollo rural, desarrollo económico, desarrollo social, turismo y las demás que sean competencias del Ejecutivo Estatal para crear condiciones sociales y económicas que favorezcan el retorno voluntario de los sujetos migrantes y el desarrollo de las comunidades de origen, con especial atención a las familias de aquellos en apego al Programa Estatal de Migración, a fin de lograr la reintegración familiar y la garantía de sus derechos. Artículo 11. La Dirección creará y mantendrá actualizado un registro estatal de los sujetos migrantes como un instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas para la atención y seguimiento de los sujetos migrantes que salen del territorio estatal y nacional, así como aquellos que llegan al territorio del Estado, sean nacionales o extranjeros. Además, cada 3 años realizará un diagnóstico que sirva como base para la elaboración de políticas públicas en materia las cuales serán parte del Programa Estatal de Migración, en el que se definirán los ejes, objetivos e indicadores de la política migratoria del Estado de Tlaxcala para atender de manera eficaz el fenómeno de movilidad humana. Artículo 12. En la creación y actualización del registro, la Dirección protegerá los datos personales de los sujetos migrantes, según lo establece en la legislación de la materia. Artículo 14. Corresponde al gobernador. Primero, aplicar, ejecutar, vigilar y respetar a través de la Dirección las disposiciones de la presente ley. Del segundo al octavo quedan igual. Sección segunda de la Dirección de Atención a Migrantes. Artículo 15. Se crea la Dirección de Atención a Migrantes como órgano dependiente del despacho del gobernador, la cual tendrá como objeto planear, programar, coordinar y ejecutar acciones específicas que garanticen la aplicación y cumplimiento de esta ley, así como la rectoría de las políticas públicas en materia de los sujetos migrantes y sus familias en el ejercicio pleno de sus derechos. Artículo 16. La Dirección tendrá las facultades y atribuciones siguientes. 1. Del 1 al 23 quedan igual. Artículo 17 se deroga. Artículo 18 se deroga. Sección tercera se deroga. Artículo 19 se deroga. Artículo 20 se deroga. Artículo 21 se deroga. Artículo 22 se deroga. Artículo 23 se deroga. Artículo 24 se deroga. Sección cuarta de la Dirección General. Artículo 25. El director o directora general será el responsable de ejecutar las políticas públicas en materia de los sujetos migrantes y sus familias, quien será auxiliado por las unidades administrativas que establezca en el reglamento interior del despacho del gobernador. Artículo 26. El director o directora será nombrado y removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo. Artículo 27. Para ser director o directora general, además de los señalados en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, se requiere lo siguiente. Del 1 al tercero quedan igual. Artículo 28. Primero queda igual. Segundo, otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tanto la Dirección resuelva su situación migratoria. Del tercero y cuarto quedan igual. Artículo 29. Se dan autoridades auxiliares para el cumplimiento de esta ley: Comisión Estatal de Seguridad, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección del Trabajo y Previsión Social, la
Tlaxcalteca de la Cultura, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y el Instituto Tlaxcalteca de la Mujer, las cuales realizarán las funciones que establezca esta ley y el reglamento de la presente ley. Artículo 30. De la primera a la cuarta quedan igual. Quinto, coadyuvar con la dirección en la elaboración y actualización del registro y diagnóstico. De la sexta a la 11ª quedan igual. Transitorios. Artículo 1. La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero del 2018. Artículo 2. Queda igual. Artículo 3. Queda igual. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto deberá entrar en vigor el día siguiente a la de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 18 días del mes de junio del 2018, por la Comisión de Asuntos Migratorios, por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Es cuanto. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Adrián Xochitemo Pedraza, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad mediante voto electrónico. Informa del resultado de la votación: 14 votos a favor, 0 votos en contra. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a los ciudadanos diputados sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Padilla Sánchez, sí. Sandoval Vega Ixuri Fernanda, sí. Arévalo Lara Rufo, sí. Corona Padilla, sí. Erendira Cova, sí. Complete Papacho Humberto, sí. Sánchez Santiago, sí. Xochitemo Pedraza Adrián, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a emitir su voto. Hernández Hernández Gloria María, sí. Sánchez García Juan Carlos, sí. De Lazo Pérez de Almín, sí. Martín Rivera, sí.
Se informa el resultado de la votación: 14 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en la general, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que desea referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo particular. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan a manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al individuo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Héctor Ortiz, sí. Padilla Sánchez, sí. Sandoval Vega Itsuri, sí. Arevalo Lara Arnulfo, sí. Corona Padilla, sí. Erendira Cova, sí. Cuauhtlán Tecuapacho Humberto, sí. Sánchez Santiago, sí. Xochitemo Pedras Adrián, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Hernández Hernández Gloria María, sí. Sánchez García Juan Carlos, sí. De Lazo Pérez Yasmín, sí. Martín Rivera, sí. Dulce María Masanzo, sí. Se informa el resultado de la votación: 14 votos a favor, 0 votos en contra. En virtud de la votación emitida, de conformidad con la votación emitida, en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. En virtud de la votación emitida, en lo general y en lo particular, se declara aprobado el proyecto de dictamen con proyecto de decreto. En consecuencia, se ordena a la Secretaría de elaborar el decreto y al secretario parlamentario lo manda el Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el cuarto punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez, en representación de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias, honorable Asamblea. A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 51063/2018, que contiene la iniciativa con proyecto de ley denominada Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala, que presentó Marco Antonio Mena Rodríguez en su carácter de gobernador del Estado, asistido por Tito Cervantes Cepeda, secretario de Gobierno en turno de esta entidad federativa. En cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracciones 16 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, 36, 37, fracciones 16 y 20, 38, fracciones 1 y 7, 53, fracción 1, 57, fracción 3 y 124 del Reglamento del Congreso del Estado. Se procede a dictaminar con base en el siguiente resultado. Único. Al exponer los motivos que hiciera posible la iniciativa en el análisis, el titular del Poder Ejecutivo Estatal esencialmente manifestó que el 29 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, misma que en su artículo 10, fracción primera, establece, entre otras atribuciones que a las entidades federativas, la de legislar en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley en mención. Con el antecedente narrado, las comisiones que suscriben emiten los siguientes considerados. Primero, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Asimismo, en el diverso 54, fracción 3 de la máxima ley de esta entidad federativa, se dispone que es la facultad del Congreso del Estado legislar en aquellas materias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea facultades que pueden ser ejercidas tanto por las autoridades federales como estatales. La citada clasificación de las resoluciones que emite este poder soberano es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en su fracción primera define a la ley como norma jurídica que establece derechos y obligaciones a la generalidad de las personas. Relativo a la competencia de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, de conformidad con el artículo 55 del ordenamiento reglamentario invocado, le corresponde, primero, conocer y dictaminar normas relativas al desarrollo urbano de centros de población, declaratorios sobre reservas, usos y destinos de tierras y aguas. B. Normas que regulen los planos de urbanización de índole estatal, regional o municipal. Por cuanto hace la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo 57, fracción 3 del reglamento interior de este Congreso, se establece que le corresponde el conocimiento de las iniciativas de expedición de normas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. En efecto, el 29 de noviembre de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Ordenamiento que, entre otros, tiene por objeto establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y los municipios para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional, así como propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, con la finalidad de crear espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia. Segundo, la ley invocada en su artículo 10, fracción primera, establece las atribuciones que le corresponden a las entidades federativas, dentro de las cuales se encuentra la relativa a legislar en materia de asentamientos humanos, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas en sus jurisdicciones territoriales. 3. Las comisiones concluyen en el sentido de que el proyecto de ley de estudio armoniza la legislación local en la materia con respecto a lo dispuesto del ordenamiento de carácter general, pues cumple con lo estipulado en este por cuanto hace las directrices que prevé respetando las facultades que corresponden ejercer el gobierno de nuestra entidad en dicha materia concurrente y contempla los mecanismos necesarios para que se dé cumplimiento con lo previsto en el texto constitucional. 4. Con base en el análisis del proyecto de ley planteado, la Comisión Dictaminadora determina lo siguiente. El planteamiento del autor de la iniciativa relativo a que el ordenamiento legal se denomine Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala se estima acertado, puesto que tal expresión contiene los elementos necesarios para identificarla, sin posibilidad de dudas o confusiones, a saber, la naturaleza de la normatividad indicada, que corresponde a la de una ley, la materia que regulará, es decir, la planeación y organización de los asentamientos humanos, el orden en el espacio territorial en el que estos se den y las condiciones urbanas para su desarrollo, el ámbito espacial de su aplicación consistente en el territorio de esta entidad federativa. B. El proyecto de ley se integra con 14 títulos, cada uno dividido en capítulos, entre los cuales se distribuirán 234 artículos. Por los razonamientos anteriores expuestos, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Tlaxcala. Título primero. Disposiciones generales. Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público.
interés social y de observancia general en el estado de Tlaxcala y tiene por objeto establecer las bases para regular la planeación y administración del ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano en el estado de Tlaxcala. Establecer la concurrencia del estado y de los municipios en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos y rurales del territorio estatal. Artículo 2. Todas las personas, sin distinción de origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivas, equitativas, justas, incluyentes, democráticas y seguras. Las actividades para ordenar el territorio de los asentamientos humanos tienen que realizarse atendiendo el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo anterior. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por acción urbanística actos o actividades tendentes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables. Área urbanizable, territorio para el crecimiento urbano contiguo a los límites del área urbanizada del centro de población, determinando los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano cuya extensión y superficie se calcula en función de las necesidades del nuevo suelo indispensable para su expansión. Área urbanizada de territorio ocupado por los asentamientos humanos. Asentamiento humano, establecimiento de un determinado conglomerado demográfico. Barrio, zona urbanizada en un centro de población dotado de identidad y características propias. Centros de población, áreas constitutivas por las zonas urbanizadas. Conjunto urbano, modalidad que se adopta en la ejecución del desarrollo urbano que tiene por objeto estructurar o reordenar. Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, órgano de participación de la sociedad organizada de asesoría y consulta que auxiliará a las autoridades y conllevará el cumplimiento de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, órgano de participación de la sociedad organizada de asesoría y consulta del gobierno municipal. Conservación, acción tendente a preservar las zonas con valores históricos. Conurbación, continuidad física y demográfica que forman dos o más centros de población. Crecimiento, acción tendente a ordenar y regular las zonas para expansión física de los centros de población. Desarrollo metropolitano, el proceso de planeación, regulación y gestión, financiamiento y ejecución de acciones. Destinos, los fines públicos que se prevea dedicar a determinadas zonas o predios de un centro de población o asentamientos humanos. Equipamiento urbano, el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para preservar la población, los servicios urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto. Espacio edificable, suelo apto para el uso y aprovechamiento de sus propietarios o poseedores en los términos de la liquidación correspondiente. Fraccionamiento, la división de un terreno cualquiera que sea su régimen de propiedad que requiera del trazo de una o más vías públicas. Fundación, la acción de establecer un nuevo asentamiento urbano. Ley general, la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Movilidad, capacidad, facilidad y eficiencia del tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. El ordenamiento territorial es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio. Patrimonio natural y cultural, sitios, lugares o edificaciones con valores arqueológicos. Reservas, las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento. Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. Sistemas urbanos rurales, unidades espaciales básicas del ordenamiento territorial al que se agrupan áreas no urbanizadas. Zona metropolitana, centros de población o conurbaciones que por su complejidad, interacciones de relevancia social y económica conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional. Zonificación primaria.
la determinación de las áreas que integren y delimitan un centro de población, comprendiendo las áreas urbanizadas y áreas urbanizables. Artículo 4. Los derechos de propiedad, posesión y cualquier otro derivado de las tendencias, de la tendencia de áreas y predios serán ejercidos por sus titulares sin contravenir las disposiciones de esta ley. Artículo 5. Los actos, contratos y convenios relativos a la propiedad, posesión, aprovechamiento o cualquier otra forma jurídica de tenencia de inmuebles no podrán alterar el uso, destino, reserva o provisiones estableciendo en los programas de desarrollo urbano, ni contravenir las políticas y estrategias de ordenamiento territorial. Artículo 6. Los permisos, autorizaciones o licencias que otorguen las autoridades que contravengan lo establecido en esta ley no surtirán efecto alguno. Artículo 7. No se inscribirá ningún acto, contrato, convenio o afectación en el registro público de la propiedad y comercio, en el Estado ni en el catastro estatal o municipal, si no se ajusta lo dispuesto en esta ley. Artículo 8. Los notarios y fedatarios públicos solo autorizarán escrituras en actos, contratos o convenios, previa comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expiden en relación con el uso de las áreas o predios de conformidad con lo previsto en esta ley, mismas que deberán insertarse en los instrumentos públicos respectivos. Artículo 9. Las disposiciones de esta ley son aplicables también a las tierras sujetas al régimen agrario sin perjuicio de lo que disponga al efecto la ley de la materia. Artículo 10. En lo no previsto por esta ley serán aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley General, Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios y demás disposiciones aplicables en la materia. Capítulo 2. Principios. Artículo 1. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de población y la ordenación territorial del Estado debe conducirse en apego a los principios de política pública previstos a la Ley General. Capítulo 3. Causas de utilidad pública. Artículo 12. Son de interés público y de beneficio social los actos públicos tendentes a establecer provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios de los centros de población contenida en los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Artículo 13. Son causas de utilidad pública la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población, la ejecución y cumplimiento de los programas a que se refiere esta ley, la construcción de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la regulación de la tenencia de la tierra en los centros de población, la ejecución de obra de infraestructura de equipamiento de servicios urbanos y metropolitanos, así como el impulso de aquellas destinadas para la movilidad, las demás que prevean las leyes. En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización en base a lo establecido en la ley correspondiente. Título 2. Autoridades y órganos deliberativos. Capítulo 1. Autoridades y sus facultades. Artículo 14. Para la aplicación de esta ley son autoridades competentes el Gobernador del Estado, la Secretaría, el Congreso del Estado y los presidentes municipales. Artículo 15. El Gobernador del Estado tendrá las facultades siguientes: expedir el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda, convenir con los sectores social y privado con la participación de los municipios en la realización de las acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, atendiendo los principios de esta ley y a lo establecido en las leyes en la materia. Participar de manera conjunta y coordinada con la Federación, los estados y los municipios en la celebración de convenios para atender las conurbaciones y zonas metropolitanas. Artículo 16. La Secretaría tiene las facultades siguientes: proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en la entidad de los términos de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Aplicar y ajustar los procesos de planeación de la Estrategia Nacional
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en los instrumentos de orden estatal. Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal de los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, programas directores urbanos del centro de población, programas parciales o sectoriales y los que esos se deriven a través del dictamen de congruencia respectivo. Participar conforme a la legislación federal y local en la constitución y administración de reservas territoriales, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, la salvaguarda de la población que se publique en los polígonos de protección y amortiguamiento determinados por los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como la protección del patrimonio natural y cultural y de las zonas de valor ambiental del equilibrio ecológico en los centros de población. Formular y aplicar las políticas a realizar las acciones en materia de estructuración urbana, gestión del suelo, conservación del patrimonio natural y cultural y accesibilidad universal incluyendo la movilidad. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones en los términos previstos en esta ley y en la ley general. Se pide a la ciudadana diputada Arturo Fernández Sandoval Vega continúe con la lectura. Buenas tardes. Décimo, establecer y participar en las instancias de coordinación metropolitana en los términos de esta ley y de la ley general. Décimo primero, fungir como órgano de consulta en materia de planeación territorial y urbana del gobierno del Estado, los municipios y los sectores social y privado. Décimo segundo, emitir dictamen respecto a la fundación de centros de población en los términos previstos en la presente ley. Décimo tercero, intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares. Décimo cuarto, brindar la asesoría y asistencia técnica que los municipios requieran para llevar a cabo la zonificación y formulación de sus programas municipales de ordenamiento territorial. Décimo quinto, apoyar a los municipios que lo soliciten en la administración de los servicios públicos municipales. Décimo sexto, prevenir y evitar la ocupación por asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, de conformidad con los atlas de riesgo y en los términos de la legislación aplicable. Décimo séptimo, establecer normas conforme a las cuales se promoverá y dará participación a la ciudadanía en los procesos de planeación. Décimo octavo, imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas y de los programas estatales de desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. Décimo noveno, las demás que señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas. Artículo 17. El Congreso del Estado en materia de ordenamiento territorial tendrá las facultades siguientes. Primero, aprobar la clasificación de los centros de población de acuerdo a lo previsto en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables. Y segundo, dictaminar sobre los conflictos que se presenten entre municipios y entre estos y el Gobierno del Estado en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Artículo 18. Las autoridades municipales tendrán las facultades siguientes. Primero, formular, aprobar, administrar y ejecutar los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de centros de población y los demás que de estos deriven. Segundo, regular, controlar y vigilar las reservas, usos del suelo, destinos de áreas y predios, así como zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentren dentro del municipio. Tercero, formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población que se encuentren dentro del municipio. Cuarto, promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda. Quinto, crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación de los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Sexto, remitir a la Secretaría del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Programa Director Urbano del Centro de Población, los programas parciales o sectoriales y de los que de estos se deriven. Séptimo, solicitar oportunamente a la Secretaría gestione la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de los programas que se citan en la fracción anterior. Octavo, participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones de las que forme parte en los términos de esta ley y de la ley general. Noveno,
Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos. 10. Llevar el registro de las colonias, fraccionamientos, condominios, barrios y zonas urbanas en el municipio. Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos y el alineamiento y numeración oficial. 11. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección de los espacios públicos. 12. Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana en los términos de la legislación aplicable. 13. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares en los términos de la legislación aplicable. 14. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas con estricto apego a la normatividad aplicable. 15. Prestar los servicios públicos municipales atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación correspondiente. 16. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y ejecución de acciones, obras y presentación de servicios comunes. 17. Participar en la creación y administración del uso y reservas territoriales para el desarrollo urbano de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 18. Celebrar con la Federación, el Estado y otros municipios o con los particulares convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos. 19. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y salvaguarda de zonas de riesgo. 20. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos de suelo y destinos de áreas y predios. 21. Promover y ejecutar acciones para prevenir y mitigar el riesgo de los asentamientos humanos. 22. Solicitar la incorporación de los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y sus modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo de la Secretaría. 23. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 24. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y reservas, usos de suelo y destinos de áreas y predios en términos de la normatividad aplicable. 15. Las demás que señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas. Capítulo 2. Órganos deliberativos. Artículo 19. Para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, conforme al sistema de planeación democrática del Estado, del desarrollo nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno del Estado y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias conformarán los siguientes órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación plural. Primero, el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Segundo, las comisiones de ordenamiento metropolitano o de conurbaciones intermunicipales. Y tercero, los consejos municipales de desarrollo urbano y vivienda, de ser necesarios. Artículo 20. Para garantizar que estos órganos auxiliares sean representativos conforme a un sistema de planeación democrática, en sus respectivos reglamentos internos se establecerá su organización y funcionamiento y se definirá el número de miembros con perspectiva de género. Estarán integrados por representantes del sector social y gubernamental, de los órganos de gobierno federal, estatal y municipal, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector y expertos, entre otros, para participar e interactuar en la formulación, aplicación y evaluación y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. Los miembros de los consejos actuarán a título honorífico, por lo que no podrán cobrar o recibir retribución o emolumento alguno por su función y contarán con el apoyo técnico necesario para realizar su labor. Artículo 21. Los órganos a que se refieren los artículos anteriores o los órganos de los ayuntamientos que desempeñan dicha labor tendrán en la esfera de sus ámbitos territoriales las funciones siguientes. Primero, emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las políticas de ordenamiento territorial y la planeación de desarrollo urbano y desarrollo metropolitano que elabore el Gobierno del Estado. Segundo, impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales. Tercero, apoyar a las autoridades en la promoción, difusión y cumplimiento de los programas. Cuarto, proponer a las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública. Quinto, proponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno políticas, programas, estudios y acciones específicas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Sexto,
Evaluar periódicamente los resultados de las estrategias políticas, programas y proyectos estratégicos, estudios y acciones específicas en la materia. Séptimo, proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, en el ordenamiento territorial y desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. Octavo, proponer a las autoridades competentes la realización de estudios e investigaciones en la materia. Noveno, recomendar a las autoridades competentes la realización de revisiones o programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten. Décimo, promover la celebración de convenios con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, del Gobierno del Estado y de los municipios. Décimo primero, informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a las políticas de ordenamiento territorial, planeación, del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. Décimo segundo, integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. Décimo tercero, expedir su reglamento interno. Y décimo cuarto, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. En todo momento será responsabilidad del Estado y municipios proveer de información oportuna y veraz a los órganos auxiliares a que se refiere este capítulo para el ejercicio de sus funciones. Título tercero, planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Capítulo primero, Sistema Estatal de Planeación Territorial y Desarrollo Urbano. Artículo 22. El Sistema Estatal de Planeación Territorial y Desarrollo Urbano se conforma con las acciones de planeación, regulación y evaluación del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población de la entidad. Estas acciones se entrarán a cargo de forma concurrente de la Federación, el Estado y los municipios de acuerdo a la competencia que les determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y la presente ley. Artículo 23. La planeación, regulación y evaluación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población forman parte de la planeación del desarrollo sustentable integral como una política prioritaria que coadyuva al logro de los objetivos de los planes de desarrollo estatal y municipales y los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Artículo 24. La planeación, regulación y evaluación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población se llevará a cabo a través del Sistema Estatal de Planeación Territorial y Desarrollo Urbano integrado por los siguientes programas. Primero, Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Segundo, Programa de Ordenación de Zonas Metropolitanas o Conurbadas, interestatales e intermunicipales. Tercero, Programas Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Cuarto, Programas sectoriales. Quinto, Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los programas derivados de estos, como son programas directores urbanos de centros de población, programas parciales y esquemas de planeación simplificada. Estos programas se regirán por las disposiciones de esta ley, la Ley General y, en su caso, por los reglamentos y normas administrativos federales, estatales y municipales aplicables. Los instrumentos de planeación referidos deberán sujetarse al orden jerárquico que establece su ámbito territorial y contendrán los elementos necesarios para ser congruentes y homogéneos respecto de la planeación nacional, estatal y municipal, así como para su correcta ejecución técnica jurídica y administrativa. Artículo 25. La Secretaría de los Municipios, en la esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir la observancia de esta ley y la ley general, así como todo lo previsto en los programas a que se refiere el artículo anterior. Artículo 26. Los programas que integran el Sistema Estatal de Planeación Territorial y Desarrollo Urbano deberán considerar los ordenamientos ecológicos establecidos en la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Asimismo, deberán considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en materia de resiliencia previstos en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los atlas de riesgo para la definición de los usos del suelo, destinos y reservas. Artículo 27. Las autoridades estatales y municipales encargadas de la ejecución de los programas referidos en el artículo 24 de la presente ley tienen la obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma electrónica a través de sus sitios web, en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia. Artículo 28. El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los programas de ordenación de zonas metropolitanas o conurbadas interestatales e intermunicipales y los programas regionales y sectoriales deberán ser revisados para modificarlos o confirmarlos cuando menos cada 6 años. Los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como los programas derivados de estos, deberán revisarse cada 3 años durante el primer año de ejercicio constitucional del ayuntamiento para valorar su actualización. Se consideran ratificados los programas que no cumplan oportunamente con esta disposición. Artículo 29. La
modificación total o parcial de los programas que integran el Sistema Estatal de Planeación Territorial y Desarrollo Urbano se llevará a cabo mediante el mismo procedimiento que para su aprobación, publicación y registro. No constituirá modificación al respectivo plan de desarrollo urbano, la autorización sobre el cambio de uso de suelo a otro que al efecto que se determine que sea compatible, el cambio de la densidad e intensidad de su aprovechamiento o el cambio de la altura máxima permitida, siempre y cuando el predio se encuentre ubicado en áreas urbanas o urbanizables del centro de población y el respectivo estudio de impacto urbano establezca que el cambio no altera las características de la estructura urbana prevista y las de su imagen. La autorización respectiva será expedida por la Secretaría mediante acuerdo previo a opinión favorable del municipio. Capítulo 2. Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Artículo 30. El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano tiene como propósito contribuir al desarrollo y equilibrio de las regiones del Estado y la organización física y temporal del espacio territorial a través de la inducción de las actividades económicas y sociales en la mejor ubicación con relación al aprovechamiento racional de los recursos naturales, delimitando los fines y usos de suelo de acuerdo a su vocación ecológica y a la demanda existente. Artículo 31. En la formulación del programa citado en el artículo anterior deberán considerarse los siguientes elementos: los lineamientos generales de articulación y congruencia de las estrategias nacionales de ordenamiento territorial. Segundo, el análisis congruencia territorial con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de prevención de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en su ámbito territorial. Y tercero, el marco general de leyes, reglamentos y normas y los planes territoriales de ámbitos territoriales más amplios o que se inscriben en el programa en formulación. Artículo 32. El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano contendrá, primero, el análisis de la situación, sus tendencias y la enunciación de objetivos y resultados deseados que deben abordarse simultáneamente, así como la forma en la cual se efectuará el diagnóstico y pronósticos tendenciales y normativos que resumen la confrontación entre la realidad y lo deseado. Segundo, las estrategias a mediano y largo plazo para su implementación y evaluación y selección de la más favorable para cerrar las brechas entre la situación, sus tendencias y el escenario deseado. Tercero, la definición de las acciones y de los proyectos estratégicos que permitan su implementación. Cuarto, la determinación de metas y los mecanismos y periodos para la evaluación de resultados. Quinto, los instrumentos para el cumplimiento y ejecución del programa. Y sexto, la congruencia con el Atlas Nacional de Riesgos. Artículo 33. En la aprobación y modificación del programa a que se refiere este capítulo, se deberá contemplar el siguiente procedimiento. Primero, la Secretaría dará aviso del inicio del proceso de planeación y formular el proyecto del programa o sus modificaciones difundiéndolo ampliamente. Segundo, se establecerá un plazo y un calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten a la Secretaría en forma impresa, en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web los planteamientos que consideren respecto del proyecto del programa o sus modificaciones. Tercero, las respuestas o los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta pública en las oficinas de la Secretaría en forma impresa en papel y en forma electrónica a través de sus sitios web durante el plazo de 30 días naturales previamente a la aprobación del programa o de sus modificaciones. Y cuarto, cumplidas las formalidades para su aprobación, el programa o sus modificaciones serán expedidos por el Ejecutivo del Estado y para su validez y obligatoriedad deberá ser publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Capítulo 3. Programas de ordenación de zonas metropolitanas o conurbadas, interestatales o intermunicipales. Artículo 34. Cuando uno o más centros urbanos situados en el territorio de uno o más municipios del Estado formen una continuidad física y demográfica con uno o más centros urbanos situados en uno o más municipios de otro Estado, la Federación, los Estados y los municipios respectivos en el ámbito de sus competencias planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros urbanos con apego a lo dispuesto por la Ley General y constituirán una zona metropolitana o conurbada interestatal. Los programas de ordenación de las zonas metropolitanas o conurbadas interestatales serán elaborados en los términos establecidos por la Ley General. Artículo 35. Las zonas metropolitanas o conurbaciones intermunicipales serán reguladas por la presente ley, atendiendo a los principios, políticas y lineamientos establecidos por la Ley General. Artículo 36. La gestión de las zonas metropolitanas o conurbaciones intermunicipales se efectuará a través de las instancias siguientes. Primero, una comisión de ordenamiento metropolitano o de conurbación intermunicipal, según se trate, que tendrá carácter permanente y se integrará por un representante de la Secretaría
quien lo presidirá y uno por cada municipio que lo integre. Segundo, un Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano que promoverá los procesos de consulta pública e interinstitucional en las diversas fases de la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los programas. Dicho consejo se integrará con perspectiva de género por representantes del gobierno del Estado y de los municipios de que se trate y representantes de agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de profesionistas, instituciones académicas y expertos en la materia. La Comisión de Ordenamiento Metropolitano de Conurbación Intermunicipal y el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano sesionarán por lo menos una vez al año. Tercero, las instancias que permitan la prestación de servicios públicos comunes y, cuarto, los mecanismos y fuentes de financiamiento de las secciones metropolitanas. Artículo 37. Los programas de ordenación, las zonas metropolitanas o conurbaciones intermunicipales deberán tener, primero, congruencia con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Segundo, un diagnóstico integral que incluya una visión prospectiva de corto, mediano y largo plazo. Tercero, estrategias y proyectos para el desarrollo integral de la zona metropolitana o conurbación intermunicipal que articulen los distintos ordenamientos, planes o programas. Cuarto, la delimitación de los centros de población con espacios geográficos de reserva para una expansión ordenada a largo plazo que considere estimaciones técnicas del crecimiento. Quinto, las prioridades para la ocupación del suelo urbano vacante, la organización ordenada de la expansión periférica y la locación adecuada con relación al área urbana consolidada de suelo apto para la urbanización progresiva. Sexto, las políticas e instrumentos para la reestructuración, localización, mejoramiento de la infraestructura y los equipamientos del ámbito metropolitano. Séptimo, las acciones y las previsiones de inversión para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos que sean comunes a los centros de población de la zona metropolitana o conurbada. Octavo, las acciones de movilidad, incluyendo los medios de transporte público masivo, los sistemas no motorizados y aquellos de bajo impacto ambiental. Noveno, las previsiones y acciones para mejorar las condiciones ambientales y el manejo integral del agua. Décimo, las previsiones y acciones prioritarias para conservar, proteger, acrecentar y mejorar el espacio público. Décimo primero, las estrategias para la conservación y el mejoramiento de la imagen urbana y del patrimonio natural y cultural. Décimo segundo, las estrategias de seguridad, prevención del riesgo y resiliencia. Y décimo tercero, metodología o indicadores para dar seguimiento y evaluar la aplicación y cumplimiento de los objetivos del programa. Artículo 38. El Ejecutivo del Estado podrá convenir con la Confederación y con otras entidades federativas mecanismos de planeación de las zonas metropolitanas para coordinar acciones e inversiones que propicien el desarrollo. Adicionalmente, los municipios podrán formular y aprobar programas parciales que establecerán el diagnóstico, los objetivos y las estrategias gubernamentales. Artículo 39. Una vez aprobados los programas de ordenación de las zonas metropolitanas o conurbaciones intermunicipales, los municipios de que se trate tendrán el plazo de un año para expedir o adecuar sus programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Capítulo 4. Programas regionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Artículo 40. Los programas regionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano son los instrumentos que integran acciones, obras y servicios que en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano deben realizarse en el territorio de 2 o más municipios identificados como una región en el Plan Estatal de Desarrollo. Artículo 41. Los programas regionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano deberán contener, primero, la zonificación aplicable, ya sea en la totalidad del ámbito espacial de validez o en áreas específicas de la región de que se trate. Segundo, las metas generales en cuanto a la calidad de vida en la región de que se trate. Tercero, en su caso, la definición de las zonas de suelo estratégico. Cuarto, los proyectos de equipamiento regionales, su ubicación, características y objetivos, áreas de influencia responsables de su ejecución y sus fuentes de financiamiento. Quinto, las bases de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales para propiciar un desarrollo equilibrado y la desconcentración y descentralización de las actividades económicas y gubernamentales. Y sexto, los proyectos y estudios que prioricen la inversión pública a través del intercambio de criterios entre las dependencias que inciden en el desarrollo regional y urbano mediante los convenios respectivos. Artículo 42. Los programas regionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano serán elaborados, aprobados, ejecutados, controlados y evaluados en los términos que se establezcan en los convenios celebrados entre los municipios involucrados y el gobierno estatal. Capítulo 5. Programas sectoriales. Artículo 43. Los programas sectoriales tendrán por objeto regular el conjunto de acciones que inciden en el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, tales como suelo, vivienda, vialidad, transporte, infraestructura, equipamiento urbano, servicios hidráulicos de agua potable, agua tratada, drenaje sanitario y manejo de aguas pluviales, protección civil y protección al ambiente, entre otros.
Dichos programas podrán ser de alcance municipal, estatal, regional, de zona metropolitana o zona conurbada. Los programas sectoriales en materia de servicios, equipamiento e infraestructura en centros de población en ningún caso podrán plantear objetivos o establecer acciones e inversiones fuera de las áreas urbanas o urbanizables de dichos centros, señalados en la zonificación primaria de los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Artículo 44. Los programas sectoriales deberán ser congruentes, estarán supeditados en sus disposiciones y alcances al Plan Estatal de Desarrollo, al Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al Programa de Ordenación de Zona Metropolitana y o de Zona Conurbada, en su caso, así como a los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de centros de población. Los programas sectoriales deberán contener lo siguiente. Primero, la referencia al programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del cual derivan y su congruencia con el mismo. Segundo, la determinación de los elementos, componentes o acciones del desarrollo urbano que sean materia del programa sectorial. Tercero, las zonas, áreas o sectores en las que tendrán aplicación el programa sectorial. Cuarto, las autoridades responsables de la elaboración, ejecución, control y evaluación del programa. Quinto, el término de la realización del programa, así como los plazos específicos para la ejecución de obras, acciones o inversiones que contemplan. Se pide a la ciudadana diputada Erendira Olimpia Cova Brindis continúe con la lectura. Se pide al ciudadano diputado Jesús Portillo Herrera continúe con la lectura. Artículo 45. Las propuestas de proyecto de los programas sectoriales serán elaborados por las dependencias competentes o bien por los organismos públicos paraestatales del sector de que se trate, en coordinación con la Secretaría de dando la participación que corresponda a los municipios y a los sectores social y privado. En los términos de esta ley, una vez elaborados los proyectos en los programas sectoriales, se someterán a la aprobación de la Secretaría vía dictamen de congruencia para que éste verifique que guarden congruencia con el Sistema Estatal de Planeación Territorial y Desarrollo Urbano. Una vez aprobado, se ordenará su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Capítulo 6. Programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Artículo 46. Los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano tienen por objeto el ordenamiento y regulación de los procesos de conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos del territorio municipal. Deberán elaborarse con una visión integral que incluya el ordenamiento territorial. Artículo 47. Los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano deberán contener 1. Congruencia con los programas nacionales y estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 2. Estrategia de ocupación del territorio municipal tendente a regular, ordenar y mejorar las condiciones y la calidad de vida de los asentamientos humanos. 3. Las acciones específicas necesarias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 4. El Estado que guarda los sistemas de redes de infraestructuras, servicios y equipamiento. 5. Zonificación primaria y secundaria del territorio municipal, determinado y delimitado de los espacios dedicados a la conservación. 6. La vinculación e integración de la planeación socioeconómica y los lineamientos y estrategias contenidas en el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico. 7. La distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano. 8. La caracterización y análisis de ocupación del territorio municipal, incluyendo cuando menos los aspectos natural, territorial, urbano, social y económico. 9. Las propuestas de políticas, programas, acciones, proyectos e inversiones que garanticen la movilidad urbana sustentable. 10. La orientación y políticas para el desarrollo sustentable del municipio en función de sus recursos naturales. 11. Prevenir los riesgos y contingencias ambientales y urbanas del municipio. Y 12. Los mecanismos de control, seguimiento y evaluación del programa. Artículo 48.
los programas directores urbanos de centros de población derivados de programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano son los instrumentos que integran el conjunto de disposiciones y normas para ordenar y regular su zonificación, reservas, usos y destinos del suelo y sus compatibilidades. Artículo 49. Los programas directores urbanos de centros de población deberán contener: 1. Las áreas que integran o delimitan el centro de población o zonificación primaria. 2. Los usos y destinos predominantes del suelo por zona o zonificación secundaria. 3. Los usos y destinos del suelo permitidos, prohibidos y los condicionados en cada una de las zonas secundarias. 4. La compatibilidad de los usos y destinos permitidos. 5. Artículo 50. Los programas parciales de desarrollo urbano tendrán por objeto parcial complementar, adecuar, ordenar y regular el desarrollo urbano de una área determinada en un centro de población, analizar y determinar las relaciones entre los componentes de la estructura urbana detallada de la estrategia general para la ampliación de las políticas de ordenamiento, conservación, mejoramiento y crecimiento, determinar la zonificación y el diseño urbano del área, distrito o elemento seleccionado, regular los usos y destinos del suelo urbano y establecer programas y acciones de ejecución. Dichos programas no podrán modificar las políticas y estrategias establecidas